Hola, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de El Artículo de la Semana. Mi nombre es Juan Carlos Pinacho Cruz, de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. En nombre del titular de esta emisión, el doctor Arturo Fernández Telles, director de divulgación de la VIEP, y del titular de nuestra Vicerrectoría, el doctor Ignacio Martínez Laguna, estamos aquí nuevamente como todos los viernes. El día de hoy tenemos como artículo de la semana procesos de activación de escritura de investigación en estudiantes de preparatoria y licenciatura. Y nos acompaña la maestra Ruth Salgado Arroyo. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, aparte de tener estudios de posgrado en Apreciación y Creación Literaria y ser maestra en Educación Superior. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy a gusto. Ya ves que siempre cotorreamos, Claro. pero ahora se va a poner bueno. Bueno, y más con el frío que hace, ¿no? Sí. Hay que hablar más para saber qué onda. Para entrar en calor. Para comenzar, para mí es muy importante que hablemos sobre la escritura, no porque sea un interés personal únicamente, que sí lo es, sino porque en un entorno como nuestra universidad, pues escribir es una de las habilidades que en teoría deberíamos de tener todas y todos, pero que no necesariamente la tenemos desarrollada de la misma manera. Sin embargo, también en los procesos de investigación, como los que confiere la ciencia y la generación de conocimiento, pues también es necesario saber cómo escribir y de qué manera hacerlo, sobre todo porque pensamos que de pronto, erróneamente, nuestro público es estándar de quien nos lee, y no es así. Entonces, Ruth, ¿cómo estimular la escritura de textos de investigación en el estudiantado? Pues me pongo nerviosa con esta pregunta porque es una tarea muy fuerte y muy importante porque la escritura es una de las demostraciones que tenemos como estudiantes más importantes de los conocimientos que tenemos. Y nuestros profesores, nuestros sinodales, pues son nuestros lectores y son quienes además hacen una evaluación de lo que nosotras y nosotros pensamos, hacen la evaluación de nuestra experiencia como estudiantes, no solamente del dominio teórico o conceptual de lo que estemos trabajando o de lo que tengamos que demostrar, sino que en cualquier registro de escritura está determinado por la calidad de nuestra forma de pensar en función de ciertos objetos de estudio que tenemos que demostrar un determinado dominio de ello. Yo pienso un poco, Ruth, en cuando las docentes asignan esta rúbrica de evaluación y te ponen una serie de criterios justamente para poder tener un puntaje en función de la estructura de tu texto. Pero también me pongo a pensar que quienes estudiamos en cualquier nivel educativo, particularmente donde ya se nos pide el desarrollo de productos de texto a través de artículos, ensayos, mapas, muchos de los elementos que se nos solicitan, tampoco provenimos de un contexto educativo heterogéneo, más bien homogéneo, ¿no? Tenemos una diversidad de conocimientos, pudimos acceder a ciertas cuestiones y otras no. Entonces, para mí, de pronto eso es un poco desencajante, porque es como querer evaluar algo que no está completamente normalizado, por llamarle así, de los contextos donde provenimos. Y te lo digo porque en el doctorado nos pasa, ¿no? Nos sucede que de pronto habemos quienes sabemos qué es un ensayo o tenemos una noción y hay quienes no lo saben y hay quienes lo saben de más, ¿no? Porque incluso han participado con sus ensayos ya en concursos o en convocatorias que a final de cuentas les han premiado. Entonces, yo de pronto también tengo esa interrogante, ¿no? ¿En qué sector estudiantil es más complejo escribir según tus experiencias y según las anécdotas que has tenido? Hablemos del ensayo. Bueno. El ensayo es un género, es un género que surge en la literatura, es un género del siglo XVIII, XIX, y inicialmente lo que se hace en la escritura de ensayo es plasmar la experiencia con un tipo de narrativa. Se sale de la novela, se sale de la poesía, se sale de las obras de teatro y la narrativa que va llevando al lector, porque el que escribe, la persona que escribe, quien escribe, necesita una persona que lea, que le lea. Y entonces, en la escritura del ensayo,
nosotras plasmamos nuestra experiencia, nosotras las personas plasmamos nuestra experiencia. Se utiliza la narrativa, pero en mayor medida se utiliza la argumentación. Cuando como docentes pedimos un ensayo, estamos evidentemente obviando que queremos un ensayo y no le explicamos al estudiantado qué producto se quiere. Se está obviando que el género se conoce. El ensayo es un género muy vivo, es un género espontáneo, pero lo que nos evalúan tiene que ver con otro género, tiene que ver con una monografía. Entonces, a veces el docente o la docente pide un ensayo con ganas de evaluar una monografía y entonces te evalúa que tengas conocimientos teóricos de determinado concepto, que tengas el resumen o la información que buscaste, que hagas una especie de compendio de investigación, que tengas un marco teórico, que tengas un marco normativo, que tengas un chorro de bibliografía, cuando el ensayo es un género como muy abierto que ha permitido incluso todas estas mezclas. Entonces hay ensayo monográfico, ensayo literario, ensayo testimonial, cualquier cantidad de experiencias. La rúbrica sirve para que quien va a escribir tenga claridad de lo que se le está pidiendo y de lo que se va a evaluar. Entonces la rúbrica funciona como un principio de transparencia para la evaluación. Entonces, no importa cómo escribas el ensayo, te tienes que ajustar a 3 cosas: a la estructura externa del ensayo, introducción, desarrollo, conclusiones, y a la estructura interna que está también determinada por esa famosa rúbrica, que tiene que ver con cómo planteas tu premisa, cómo la desarrollas, si tienes preguntas que permitan que se vaya haciendo ese juego de ping-pong entre el lector y quien escribe, a la persona que lee y la persona que escribe, y que finalmente persuadas al lector o a la lectora. Tienes que convencer. Yo siempre les digo a mis estudiantes, el ensayo es como un ring de lucha libre. Tu lector es tu contrincante y tú lo tienes que noquear, tú lo tienes que llevar a las cuerdas con tus argumentos. En el ensayo, en mayor medida, hay argumentación. En la monografía, que es lo que hacemos en las tesis, en mayor medida lo que encontramos es exposición y descripción de ideas y en menor medida argumentación y en algún momento también hay narración. Entonces, cada género de escritura va a estar determinado por un prototipo, por un modelo textual que va a dominar. Lo que yo les digo a mis estudiantes todo el tiempo es, si ustedes ponen en una computadora, ustedes hacen un corpus de argumentación, narración, descripción, exposición y diálogo, y le piden a la computadora ya después de que haya tenido un procesamiento natural del lenguaje, lo que le pidamos a la inteligencia artificial, ¿no? Un cuento va a arrojar en mayor medida de ese corpus narración. Si le pedimos un ensayo, va a arrojar en mayor medida argumentación. Si le pedimos un informe técnico como el que nos piden en el trabajo de laboratorio, vamos a encontrar descripción. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando escribimos un texto, hacemos un cambio de chip para poder regular ese modelo de texto y que predomine lo que nos están pidiendo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué población estudiantil? Y te lo comento por sí. esto. Un día en una clase del doctorado nos solicitaron un ensayo a las 25 personas que formábamos el grupo. Estábamos juntos maestría y doctorado. Y ese ensayo solicitó la lectura en una de las sesiones de cada ensayo. Y entonces, Ruth, yo escuchaba unos textos muy descriptivos, unos textos muy narrativos, unos textos muy críticos. Entonces, cada quien tenía una estructura diferente. No sé si ahí la rúbrica pudo no haber sido clara o cada quien la interpretó como regularmente ha hecho sus ensayos. Entonces, a mí me llama la atención saber, de acuerdo a tu experiencia en tu trabajo de preparatoria y licenciatura, ¿qué sector estudiantil tiene más complicaciones para escribir? Voy a empezar a un poco jugar con cuál es el sector o cuál es la población que tiene mayor facilidad para escribir, para que descartemos, ¿no? Yo creo que en las infancias, cuando el niño y la niña está empezando a escribir y se atreve o identifica que puede rayar un libro, es cuando se empiezan estos procesos de socialización de la escritura. No es una escritura formal, no es una escritura académica, pero
la niña o el niño reconocen que hay una cultura de escritura y que tiene que rayar el libro o que tiene que rayar la libreta. Claro, la compensación es difícil porque ese niño o esa niña, si rayó determinado libro, que sea de mucho aprecio de su familia, va a ser sancionado, ¿no? Y entonces es el primer fracaso de la persona que escribe. Ya. Cuando se le regañan por haber rayado el libro o cuando raya la pared, son los primeros trazos de escritura que se tienen. Entonces, se atreve a hacerlo, empieza a conocer pues esta cultura de la escritura y se atreve a hacerlo. No cumple con la rúbrica, va a ser sancionado, ¿no? Claro. ¿Qué implica esa gran rúbrica misteriosa de la escritura? Que la niña, el niño, tiene que reconocer dónde poder escribir. La población a la que se le dificulta escribir es a toda la población, a todos los sectores que tengan que escribir, no por este impulso de escribir, sino que tiene que demostrar determinadas características. A todas las personas con experiencia o sin experiencia, al SNI y a la persona que está empezando a escribir, se le va a dificultar la escritura si no tiene un plan de escritura muy claro. Te interrumpo un momento. Tienes razón, Ruth, porque yo he leído algunos textos que nos han enviado el cuerpo docente. Y hay formas de escribir de ciertos docentes que en términos generales son SNI, que uno pensaría que porque pertenecen a esa élite de la investigación, pues tendrían como... Y no, la escritura es una cosa que es como si leyeras a alguien que va en la preparatoria, ¿no? No sé. A mis estudiantes de prepa luego les digo, es que esto parece de secundaria, ¿no? Y a mis estudiantes de licenciatura les digo, es que esto está pues más deficiente que... Claro. Lo regresamos, ¿no? No sé si así escriba un estudiante de preparatoria. Lo que sí te puedo decir es que, como en todos lados reconocemos la diversidad, la escritura es la huella dactilar de nuestro pensamiento. Ya, ok. La escritura es la materialización del pensamiento. Hay unos autores de pensamiento crítico que es Paul y Elder que a mí me gustan mucho porque son muy claros y muy estructurados, que si tú puedes leer bien una línea, vas a poder leer bien un párrafo y vas a poder leer bien un capítulo y un libro en consecuencia, ¿no? Con la escritura pasa lo mismo. Si puedes escribir bien una línea, vas a poder escribir bien dos y vas a poder escribir bien un párrafo y así sucesivamente, ¿no? Creo que tiene que ver con la prisa, este fracaso en la escritura, tiene que ver con los saltos que tenemos que dar en la escritura, porque para escribir tenemos que pensar y tenemos que tomarnos el tiempo para poder pensar. Y aprovechando justamente este tema, ¿por qué es tan complicado escribir? No solamente textos científicos, sino en general otro tipo de textos. ¿Cuál sería la razón, Ruth? Porque la escritura no se materializa de la misma manera en como pensamos. Tenemos una serie de pensamientos así, vienen todo el tiempo, y luego creemos que tenemos nuestras grandes ideas, y a la hora de escribir tenemos que estructurar el pensamiento. Entonces necesitamos tener muchas estrategias de escritura. Vamos a escribir un ensayo o vamos a escribir un artículo, es porque hemos pasado ya por un proceso de experiencia para poder comunicar lo que queremos comunicar. Luego tenemos que pensar rápidamente quién es nuestro lector o nuestra lectora meta. Pareciera que todos los textos los pueden leer todas las personas y no es cierto, ¿no? Tenemos que pensar en ese público objetivo, quiero decir como objetivo, a quien le vamos a entregar nuestro texto escrito. No tiene caso escribir algo si no va a ser leído. Por eso las redes sociales tienen un funcionamiento muy importante, porque alguien nos va a leer. Y quien no nos lee en redes sociales, ese texto, ese post es un fracaso. Y por eso nos duele nuestro corazón. Pensaba un poco en este tema de los públicos porque la emisión pasada del mismo programa que grabé la hice con un astrofísico. Ruth, tú pregúntame qué cosas sé yo de física, ¿no? Al final de cuentas sé lo básico que en algún momento pudimos aprender en los niveles educativos donde transitamos. Pero de ahí a que yo sepa qué sucede con los rayos gamma, cómo se generan, en qué momento los podemos ver, que era parte de la temática, pues honestamente en el artículo, yo sin ser astrofísico ni tener relación con esa materia, pues yo no podía comprender mucho del artículo.
Sin embargo, lo que yo hice fue retomar algunos elementos del artículo que a mí me parecieron importantes. Sí. Sobre todo, justo porque el sentido de este programa que tenemos es que lo que digamos llegue a cualquier diversidad de público, no necesariamente a la población universitaria, sino a cualquier público. Sí. Entonces yo le pedí al doctor que pudiésemos responder algunas preguntas y el doctor me dijo, esto es parte de comunicar la ciencia, Sí, saber exactamente. cómo lo que escribimos lo transformamos o lo llevamos a la cotidianidad. Pero yo de pronto también pienso, mucha gente dice, necesito inspiración. Ahorita estoy inspirado o inspirada para escribir. Yo la verdad, aunque esté inspirado o inspirada para escribir, pues nada más no, ¿no? O sea, sobre todo lo que tiene que ver con la redacción de una tesis, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sí. Entonces, a mí, el ordenar el pensamiento, considero que no solamente es ordenar esas estructuras, sino tener como una claridad que está en una esfera donde hay un chorro de cosas alrededor que no tienen que ver solamente con eso. Sí. Cuestiones del trabajo, cuestiones personales, cuestiones emocionales, cuestiones de salud. Entonces, creo que es un reto significativo poder plasmar el tema de lo que pensamos en cuestiones de escritura. Yo no sé cómo lo veas tú, ¿no? Es re difícil. En el siglo XIX tuvo muchos hallazgos importantísimos. Y también se generaron muchos estigmas y muchos estereotipos. Y uno es el de la inspiración. Como el tema de la inspiración es romantizar, es idealizar la experiencia que tenemos. Escribimos sobre la experiencia que tenemos. No podemos escribir, nos cuesta mucho trabajo escribir cuando no tenemos experiencia en lo que queremos decir. O sea, nuestro objeto de estudio es la relación que tenemos con nuestro objeto de estudio es una relación también de experiencia. Entonces no podemos escribir sin experiencia. Va a ser más fácil que tú escribas cuando tienes experiencia en eso que cuando no la tienes. En posgrado yo he escuchado y es muy común, también he dado clases en posgrado, porque he dado clases en todos lados, y en posgrado es muy común que el estudiante o la estudiante dice, yo quiero aprender de ese tema. Y de ese tema que quiero aprender voy a escribir mi tesis. Por supuesto que va a ser mucho más lento el tema de escribir que cuando ya tienes experiencia y se te va facilitando el camino para aprender más de ese objeto de estudio porque tienes más capacidad para problematizar, para cuestionar ese objeto de estudio y tienes posibilidades de verlo desde diferentes perspectivas. Pero cuando solamente tienes una arista y tienes solamente un canal y solamente tienes una pregunta porque apenas te estás aproximando a ese objeto de estudio, tu experiencia sí va a llegar, pero va a ser más lenta. Yo veo, por ejemplo, en programas de bachillerato, que son de las cosas que yo estoy trabajando, en programas de bachillerato, cómo hay programas que les estimulan más la escritura de monografía, ensayo y de otros textos de otra índole, de bachilleratos que no les estimulan la escritura. Y entonces, lo que yo alcanzo a observar es que cuando llegan a la licenciatura en quinto y sexto semestres, es una hipótesis que estoy trabajando, ellos y ellas ya tienen la posibilidad de, como ya tienen experiencia, ya tienen la posibilidad de problematizar más o menos de la misma manera y alcanzan esa experiencia para escribir. Por ejemplo, un reporte de laboratorio, un informe. Entonces, escribimos cuando tenemos experiencia, pero también escribimos para demostrar lo que aprendemos y también escribimos porque hay una necesidad de escribir sobre la experiencia que tenemos. Y para algunos la experiencia es fantástica, para otros la experiencia es de ficción y para otros la experiencia es de acercamiento a un objeto de estudio. Y claro, tenemos diferentes registros de escritura. Un artículo científico no se escribe igual que una novela, aunque podamos encontrar elementos científicos en una novela. Y sobre todo es muy importante diferenciar que hay diferentes géneros. Y justamente entre los géneros y los subgéneros está el trabajo de investigación, el artículo formal y la divulgación. Entonces, si no damos ese salto de un artículo científico al trabajo de divulgación o de la divulgación al trabajo científico, por supuesto que parecería que cualquier texto puede ser para cualquier persona y no es cierto. Pero como ahora es más novedoso, no es que no haya existido antes, es que ahora hay una necesidad de divulgar lo que sabemos, entonces el registro de escritura y de habla y de lengua tiene que ser distinto. Bueno, Rudy, entonces, ¿cómo aprender a escribir, no? ¿Qué técnicas podrías tú sugerir
digo, esta pregunta puede sonar como a una receta mágica de pasos a seguir, igual no, sí. pero ¿cómo aprendemos a escribir? ¿Cuáles serían esas técnicas que podríamos tener? Yo como profa de literatura y profa de lengua, yo les pido a mis estudiantes que observen la realidad. Pero observar la realidad no solamente es esta realidad pasiva en la que vamos ahí a contemplar. Bueno, sí, también sirve, pero tiene que ser como muchísimo más activo. Quiero identificar qué hay ahí, cuánto mide, qué colores, qué texturas, qué posibilidades da, cómo se ve desde diferentes puntos de vista. Y todo eso describirlo, todo eso documentarlo. Claro que es súper difícil. En pandemia, que no conocía a muchos de mis estudiantes desafortunadamente ya ni siquiera me acuerdo de sus nombres, había un estudiante, bueno, les pedí como tarea que documentaran una receta que se hiciera el 15 de septiembre en las cocinas de sus casas. Uh-huh. Y un estudiante me entregó 8 cuartillas describiendo, era casi un artículo, uh-huh, describiendo cómo habían hecho chilaquiles verdes en su casa. Desde la receta, el peso, el tipo de tomate, el tipo de totopo, las marcas de crema a las que se había enfrentado, en fin, una descripción tan minuciosa. Y una de sus conclusiones, ya como socializando el texto, yo me divertí mucho porque era una descripción muy, 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 muy cercana a cómo hacer chilaquiles verdes. 8 cuartillas. Se morirán de envidia un montón de personas que nos estén escuchando, porque este niño, de la descripción que hizo, logró escribir 8 cuartillas, cumpliendo con los requisitos de la rúbrica, un chavo de segundo año, de cuarto semestre o de tercer semestre. Y en sus conclusiones decía, es muy difícil hacer ciencia. A ver, sí, porque tenemos que acercarnos al objeto de estudio y profundizar en lo que veamos. Entonces, no importa que hablemos de chilaquiles o de galletas de animalitos o de estrellas y de constelaciones, nos tenemos que acercar al objeto de estudio. Tenemos, claro, en estas conceptualizaciones de un nivel o de un perfil muchísimo más específico, es importante tener la teoría, tener el concepto o los conceptos. Y además no solo reconocer una teoría, sino una diversidad de teorías que describan ese objeto, desde cómo contar estrellas, porque son fórmulas matemáticas muy complejas, hasta quienes se han acercado a este conteo de estrellas desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cómo activar la escritura? Observando, no teniéndole miedo a la escritura, pero también identificando que son registros con una estructura fina y que implica también esa experiencia, leer previamente un montón de cosas que tengan que ver con esa disciplina, porque la lectura, que si bien es lo que en algún momento nos preocupaba más como docentes, la lectura tiene que ver con esa experiencia conceptual, documental, de diferentes tipos de registro para poder documentar lo que sabemos del objeto que estamos observando. Entonces, una técnica específica, observar, escribir lo que observo, tener la experiencia suficiente y atreverme a escribir y pedir opinión también. Algo que nos comentaban ahí en el doctorado siempre es que necesitamos dialogar con las autoras y los autores. Sí. Y yo trato de imaginarme ese diálogo, ¿no? Sí. Es decir, así literal, que estamos sentados, sentadas en un espacio y ella está platicando conmigo, me está relatando su teoría y a su vez yo le estoy preguntando algunas cuestiones. Eso trato de imaginar realmente, pero es complejo, Ruth. No tenemos esta noción o estas características, o al final no tenemos estas herramientas porque inicialmente en nuestros primeros pasos en la escritura, pues pocos nos los fomentan, ¿no? Y en el transcurso, pues tampoco tú lo buscas. Pero bueno, también pienso este tema, a mí me interesa mucho que la gente sepa cómo interpretar lo que está leyendo, ¿no? Entonces, para mí sería importante saber por qué es necesario justamente conocer, comprender, saber lo que quiere transmitir quien escribe, Ruth, ¿no? O sea... Pienso que es muy parecido a ir al gimnasio, es poco a poco. No puedes llegar a hacer los ejercicios más pesados al gimnasio porque te va a ir mal. Y eso pasa en la escritura.
pero en la preparatoria y en la licenciatura a nuestros estudiantes se les pide que den saltos muy rápidos para que puedan escribir. Y en licenciatura hay personas que no se titulan porque no pueden escribir una tesis. Y hay otras formas de titulación, entonces es una ventaja, digamos, política. Pero lo cierto es que ese diálogo del que tú hablas es un principio de pensamiento crítico. Yo les digo a las chavas y los chavos, tienes a Elena Garro aquí, este es su cuento, ¿qué le preguntarías? Es súper difícil activar el pensamiento crítico porque venimos de una cultura donde la persona que sabe lo que dice está bien y lo tenemos que aceptar así, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer preguntas, no cualquier tipo de preguntas, porque también nos han dicho, todas las preguntas son válidas. No es cierto, no todas las preguntas son válidas. A veces hacer preguntas le quita el tiempo a otras personas. Y sobre todo en estos ritmos tan vertiginosos que tenemos en la academia. Piensa qué quieres preguntar, cómo quieres dialogar con esa persona que tú estás, vamos a decirlo así, idealizando, que te está demostrando, que te está enseñando una teoría, que te está dando contenido conceptual muy importante para ti, porque finalmente estás ahí porque hay un pacto en el que tú estás aceptando esa relación política y ese contenido es importante para ti. Puede que no sea significativo, pero pues estás ahí en este contrato social, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Imagínate que ahí la ves. Puede ser a lo mejor, ¿qué significa esta palabra en este contexto cuando estás planteando tal cosa? ¿Qué significa? ¿No? Claro que la autora, si la tienes enfrente y es muy generosa, como muchos personajes a quienes yo les he preguntado cosas, se van a detener y van a decir, pues es que aquí quise decir tal cosa. Y va a haber gente que te diga, es que eso tú ya lo debiste haber sabido y demuestra que lo sabes. Siguiente pregunta. O que te digan, no voy a contestar eso. Siguiente pregunta. ¿No? Entonces hay gente generosa y hay gente que no. Y justamente en esta generosidad, Ruth, y para finalizar nuestro programa de hoy, dentro de las asignaturas que se llevan en preparatoria y en la propia licenciatura, ¿en cuáles podría contemplarse revisar aspectos relacionados con la escritura? ¿Quiénes tendrían o serían los responsables, las responsables de estimular esta habilidad? Todas las personas que estamos en el contexto educativo somos responsables de estimular que se puedan hacer preguntas pertinentes, que se pueda dialogar de manera pertinente. Todas las personas, el profesor o profesora de matemáticas, la profesora o profesora de lenguaje también, porque al final nos tenemos que comunicar en la escuela. Entonces, todas las disciplinas, las ciencias naturales, las ciencias exactas, todas las personas que estamos a cargo de un grupo de personas, tenemos que fomentar que se puedan hacer preguntas pertinentes, que se puedan acercar a este objeto de estudio sin miedo, que nos podamos acercar de manera creativa a diferentes posibilidades de la construcción del conocimiento, pero que además nos enseñan como el conocimiento más formal. Y cada disciplina tiene su forma de escribir. Entonces, hay registros estándar, como la ortografía o el citar a los autores, la estructura macro de un texto, pero está un tejido fino que sí requiere una comunicación interpersonal con el docente, con la docente, con el tutor, la tutora, el lector de la tesis, el sinodal, el director, etcétera, o la directora, ¿no? O sea, sí tenemos que hacer ese diálogo que me parece que nos cuesta mucho trabajo en la academia porque necesitamos escucharnos entre nosotras y nosotros para que nosotras como profesoras y profesores podamos conducir, podamos apoyar al estudiante a construir este conocimiento. Yo creo que no todas las preguntas son válidas, pero de la primer pregunta que sale podemos llevar al estudiante a lo que le llaman la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Esa pregunta como que puede ser fácil de responder. Ve a Wikipedia, lo vas a encontrar una respuesta ahí. Pero una pregunta más interesante, más elaborada, que sea más interesante para ti y para mí como docente, nos va a estimular a ambas partes. Y eso propicia la estimulación del conocimiento, la experiencia del objeto de estudio y que probablemente nuestro estudiante o nuestra estudiante esté viendo otras cosas que nosotras no hemos visto. Te agradezco mucho el tiempo, Ruth. La emisión de hoy ha terminado. Agradezco también al productor Alberto Rosales y al director de TV BUAP, el doctor Ricardo Cartas, las facilidades para hacer este programa. Nos vemos en la siguiente emisión.